Hola. Buenas mañanas, tardes o noches, dependiendo de a la hora que veas esto, si es que lo ves. Hoy ando un poquito encendida porque de la misma manera que tenemos una diferencia de horario entre México y España, tenemos también una diferencia de evolución. Y en la diferencia de esa evolución significa que en México todavía predomina el concepto muy familiar, muy de núcleo familiar, muy de protección familiar, que se ha ido en términos generales perdiendo en España. Yo sé que hay un montón de familias que todavía lo usan, etcétera, pero en términos generales todo eso se ha ido modificando, mientras que aquí todavía es mucho más arraigado ese concepto. Entonces, como tengo una muy buena amiga que está viviendo una situación muy complicada relacionada con los hijos, ese entorno tan difícil y tan complicado de llevar. Es una mujer que aún no tiene 50 años, pero sí tiene 5 hijos. Eh, los tres pequeños no voy a hablar de ellos porque son los tres pequeñicos que todavía están ahí en edad de ir al cole y jugar y etcétera, etcétera. El segundo de a bordo, o el que tiene 16 años, eh, este martes lo vamos a ingresar en un centro de rehabilitación porque ya lleva prácticamente un año y pico siendo un asiduo consumidor de marihuana. Hemos intentado por todos los medios habidos y por haber de conseguirle pequeños trabajos, que estudien algo, no hay manera, ni por una parte ni por otra. Todo lo que empieza ni siquiera dura una semana. Total, que el martes lo vamos a meter en un centro de rehabilitación donde no tendrá acceso ni al móvil, ni a visitas, ni a nada, de nada, de nada. De tal manera que esperamos que en pocos meses esté lo bastante limpio como para saliendo de ahí, volver a casa y empezar una nueva vida. Si no es así, probablemente su madre se va a ver en la necesidad de decirle, ahí te quedas en la calle porque lo hemos intentado, pero no lo hemos conseguido. Y hay un hermano mayor, que ese es el que a mí me preocupa mayormente, con mayor insistencia, porque es un chico que tiene 22 años, es un chico que durante 4 o 5 años estuvo trabajando en una misma empresa, estaba muy bien relacionado, trabajaba muy bien, etcétera, etcétera, por circunstancias de la vida, es decir, por un recorte de personal, lo despidieron, entró en una especie de enorme depresión y a partir de ese momento ha dejado de aceptar cualquier posibilidad de trabajo. Con 22 años puedes aprender cualquier tipo de trabajo. Y si tú me dices que lo que te gustaría ahora, en lugar de dedicarte al mundo de los ordenadores, como estabas trabajando antes, lo que quieres es aprender algo relacionado con cocina, yo, si fuera tu madre, no te voy a pagar un curso de cocina bonito. Tienes 22 años. Te vas a poner a trabajar en un restaurante y vas a empezar lavando platos y después de eso picando verduras y después de eso ya veremos en qué. ¿Quieres aprender a cocinar? Lo haces trabajando porque ya tienes 22 años. Tú no eres un criajo que tiene que empezar a hacer algo. No estás dispuesto a estudiar, siempre estás de malas, te levantas a las 12 del mediodía,
Me importa un huevo si estás deprimido, porque resulta que tu madre trabaja en 3 sitios todos los días para poder alimentaros. Y encima cuando llega a casa, tú le pegas de gritos porque todo es una mierda. Pero tú, ¿quién eres? ¿En qué momento adquiriste el derecho de considerar que lo mereces todo y no tienes que dar nada a cambio? Entonces, bueno, como esto es algo que estamos empezando a vivir por aquí y que vosotros seguramente ya lo lleváis viviendo desde hace bastante tiempo, esa es una realidad que nos estamos encontrando. Como tantas veces os he dicho, yo no soy una salvapatrias, yo no voy a decirle a nadie lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer. Yo lo que sí sé es lo que yo haría o a lo mejor he hecho en el pasado. Si tú tienes la mayoría de edad suficiente como para beber alcohol, como para drogarte si quieres, como para portar un arma, para votar y para follar, si eres mayor para todo eso, también eres mayor para trabajar y traer los ingresos a casa los suficientes como para contribuir en los gastos familiares. ¿Estás de acuerdo? Bien, ¿no estás de acuerdo? La puerta es amplísima, se abre hacia afuera. Lárgate, lleva tu vida como quieras, haz lo que te dé la gana, vive donde quieras, trabaja donde quieras, haz lo que salga, te salga de los huevos. ¿Por qué? Porque tienes 5 derechos que ya ejerces. El sexto no es un derecho. Tú no tienes el derecho de vivir a costa de otros. No, eso no es un derecho adquirido. Eso es una mierda. Eso es una mentira. ¿Tienes derecho a casa? Sí, consíguetela. ¿Tienes derecho a un trabajo? Sí, consíguetelo. ¿Tienes derecho a estudios? Sí, estudia. ¿Tienes derecho a comprarte un montón de cosas? Sí, obtén el dinero para comprártelas. ¿No eres capaz de eso? Es que eres un imbécil. Es que a pesar de tener 20, 21, 22 años, 30 años, da igual. Eres tan imbécil que ni siquiera puedes comprarte tu ropa, no te la puedes lavar, no puedes prepararte un huevo frito, no eres capaz de nada, no eres capaz de comprarte nada. Entonces, como eres tan imbécil, tienes que descubrirlo. Y no va a ser en mi casa, porque en mi casa yo te voy a proveer de todo. Y no, como tienes derechos, utilízalos. Yo ya estoy hasta los huevos, hasta los ovarios, hasta las narices, hasta todo de ver la cantidad de personas mayores que se están, mayores, hablo de personas de 40, 50 años que tienen hijos en esas edades, de 15, 16, 18, 20, 23 años, 30 años, que están viviendo en sus casas exigiéndolo todo a cambio de un dolor constante de cabeza, porque ni siquiera es que sea a cambio de nada, no. Se trata de que además destruyen la vida familiar, de relaciones, etcétera. Eres mayor para follar, eres mayor para votar, vas y follas y votas en otro sitio. Yo estoy harta de todo eso. Y creo que más de uno también lo está, pero no tiene
las narices suficientes para cortar y decir ahí. A nosotros, a partir de los 14, 15, 16 años, nos ponían a trabajar. Y eso nos hizo grandes, nos hizo fuertes, nos hizo importantes, nos hizo disciplinados, nos hizo capaces. Y por eso hoy, a los 70 años, después de 50, 55, 60 años trabajando, hemos logrado las pequeñas cosas que hemos logrado. Lo que no puede ser es que lo que hemos logrado después de 50 o 60 años de trabajo se lo chupe un imbécil que todavía es imberbe, pero se cree que tiene todos los derechos. Hasta aquí llegamos. Lo dije, estoy encendida. Eso no puede ser.